Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Antes del Edén ser plantado, antes incluso de Adán abrir los ojos por la primera vez, algo ya había sucedido. Una guerra invisible, una caída silenciosa, una expulsión que cambió los rumbos de la eternidad. Él estaba allí, entre las piedras ardientes, adornado de gloria, con una posición tan elevada que pocos se atreverían a imaginar su ruina. Pero cayó. Y entre esta caída y la aparición de la serpiente en el jardín, existe un silencio que grita. ¿Qué hizo Lucifer en ese intervalo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué tramó? ¿Qué corrompió? Hay marcas en el mundo visible que apuntan a este período olvidado. Fragmentos de una historia que pocos se atreven a explorar. Muy antes de que el hombre fuera formado del polvo de la tierra, un ser de esplendor incomparable caminaba entre las piedras ardientes en el monte de Dios. Lucifer, descrito en Ezequiel capítulo 28, del versículo 13 al 17, estaba adornado con piedras preciosas y poseía un brillo que reflejaba la gloria de quien lo creó. Él no solo era bello, también era sabio y ocupaba una posición de gran autoridad entre los seres celestiales. Pero dentro de él nació algo que ni los ángeles esperaban: la soberbia. La perfección se corrompió por el orgullo, y el corazón que un día exaltaba al Creador pasó a codiciar el trono divino. Lucifer deseó subir por encima de las estrellas de Dios y establecer su trono en el monte de la congregación, como revela Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al 15. Esta ambición no nació de un impulso momentáneo, sino que fue cultivada, alimentada por el fascino de ser adorado. Él quería para sí la gloria que pertenece únicamente al Altísimo. En lugar de cuidar la creación con celo, comenzó a conspirar contra ella. El querubín que un día protegía, ahora planeaba dominar. La rebelión, inicialmente silenciosa, se transformó en una guerra que manchó los cielos con el peso de la desobediencia. Su expulsión no fue solo una remoción física, sino una desconexión espiritual y eterna de la presencia de Dios. Él fue lanzado fuera como un profanador, y su caída fue tan profunda como su exaltación había sido elevada. La gloria que lo revestía se convirtió en tinieblas, y su sabiduría fue contaminada por astucia. A partir de ese momento, dejó de ser portador de luz y se convirtió en adversario, el acusador, el engañador. La ruina de Lucifer no fue solo una caída de estatus, sino la destrucción de su esencia. La naturaleza de su caída también revela algo importante sobre el carácter de Dios. Incluso los seres más exaltados no están por encima de la justicia divina. La santidad del Creador no tolera rebelión, y el cielo no es lugar para orgullo. La reacción divina fue inmediata e irrevocable. En el instante en que el pecado fue hallado en el corazón de Lucifer, él perdió su lugar. Incluso rodeado de esplendor y autoridad, su ambición reveló la fragilidad de quien se aleja de la sumisión al Señor. Pero la historia del enemigo no terminó en la caída. Expulsado del Monte Santo, él no desapareció. Le quedaba ahora una nueva motivación: destruir todo lo que Dios amaba. Su rencor no miraba solo al trono divino, sino que se volvería hacia la creación terrenal que pronto surgiría. En ese intervalo entre su caída y la creación del hombre, él comenzó a actuar en los bastidores de la historia, preparándose para el momento en que podría sembrar duda, orgullo y destrucción en los que llevaban la imagen del Creador.
Génesis capítulo 1, versículo 2, describe un escenario enigmático. La tierra era sin forma y vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Muchos estudiosos ven en este versículo más que un relato geológico. Ven en él los ecos de una catástrofe cósmica. La tierra, que podría haber sido creada en perfección, surge inicialmente cubierta por oscuridad, como un escenario que atestiguó las consecuencias de la rebelión celestial. Las tinieblas no son meramente ausencia de luz, sino que indican la presencia del caos espiritual instaurado tras la caída. La caída de Lucifer no se limitó al cielo. Sus implicaciones resonaron en el orden natural. El universo, creado en armonía, fue sacudido por la desobediencia de aquel que se atrevió a desafiar al Creador. La tierra, ahora desordenada, puede haber sido un reflejo físico de un disturbio espiritual. Es como si el propio planeta llevara las cicatrices de la guerra invisible que había sido librada en los cielos. La presencia del abismo y de las aguas profundas en esta etapa inicial de la creación sugiere un estado de suspensión, de espera, como si algo grandioso estuviera a punto de ser restaurado o rehecho. Este intervalo misterioso entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2, plantea cuestiones que desafían incluso a los más experimentados intérpretes de las Escrituras. Algunos teólogos ven allí un vacío temporal, donde la tierra pudo haber pasado por un juicio anterior a la creación del hombre. Si este es el caso, ese vacío y forma desorganizada no sería el inicio, sino una consecuencia. El mundo como lo conocemos hoy quizás haya nacido de un nuevo comienzo, de un acto de misericordia, tras una gran devastación espiritual provocada por el pecado original de Lucifer. Dentro de este escenario de caos, Dios no estaba ausente. El texto afirma que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto nos muestra que incluso en medio de las tinieblas más densas, la presencia divina se mueve con intención y poder. El Espíritu moviéndose es una imagen de esperanza, de restauración inminente. Hay una promesa embutida ahí. Por más que el mal haya intentado corromper la creación, Dios no dejó que el caos tuviera la última palabra. Él observa, interviene y transforma. Por lo tanto, antes de que el Edén floreciera en su belleza, hubo una tierra en sombras, quizás contaminada por ecos de rebelión. Y Lucifer, ya caído, observaba este nuevo mover del Creador con atención. El escenario se estaba preparando, y él sabía que la próxima creación de Dios, el hombre, llevaría a algo que él había perdido para siempre: comunión directa con el Altísimo. El resentimiento crecía, y el caos que lo precedía sirvió solo como el telón de fondo para la estrategia que estaba por venir. La caída de Lucifer no fue un acto solitario. Al rebelarse contra Dios, sedujo con sus palabras y promesas a una fracción significativa de los ángeles celestiales. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, hace alusión a esto al afirmar que la cola del dragón arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta metáfora revela algo profundamente perturbador. Seres creados para servir, alabar y guardar la presencia de Dios fueron convencidos a oponerse a Él. La rebelión se extendió como un veneno entre las huestes celestiales. Lucifer no usó fuerza para corromper a los ángeles, sino persuasión. Ofreció un nuevo orden, un supuesto camino de libertad, donde no sería más necesario someterse al gobierno divino. Sus palabras estuvieron cargadas de engaño y manipulación, construyendo una narrativa de injusticia donde no había opresión. La corrupción de tantos ángeles muestra el poder de la sugerencia y del orgullo, incluso en un ambiente perfecto.
El pecado, al fin y al cabo, nació en el corazón de quien veía la gloria todos los días. Esos ángeles caídos no perdieron sus capacidades, pero sus naturalezas fueron distorsionadas. Se convirtieron en espíritus malignos, activos, organizados y sometidos al liderazgo del ahora llamado Satanás. Judas, en su único capítulo, versículo 6, habla de ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, siendo reservados en prisiones eternas. Esto sugiere que algunos fueron inmediatamente juzgados, mientras que otros permanecen activos, operando en las sombras hasta el tiempo determinado de su condenación. Con esta alianza profana formada, Lucifer estableció lo que podríamos llamar un reino paralelo, un sistema espiritual orientado hacia la destrucción de la creación divina. Esta estructura no es caótica, es estratégica. Los demonios actúan en diferentes frentes, con funciones específicas, y tienen una misión clara: alejar al hombre de Dios, corromper todo lo que es santo y minar el plan de redención. Es una guerra silenciosa, pero constante. Y no comenzó en el Edén. Ya estaba en curso desde antes del primer aliento humano. Al organizar su ejército, Lucifer se convirtió en más que un enemigo. Se convirtió en un estratega, un imitador de todo lo que es sagrado. Y este ejército, formado en las alturas y caído en las profundidades, pasaría a operar en paralelo a la historia de la humanidad. No solo atestiguaron la creación del hombre, sino que estaban preparados para interferir en ella. Lo que comenzó como una revuelta celeste se convirtió en una campaña prolongada contra el plan eterno de Dios. Mucho antes de que el jardín del Edén fuera plantado, la realidad espiritual ya estaba marcada por una guerra que sacudió los cimientos celestiales. La rebelión de Lucifer no fue un simple malentendido teológico, sino un enfrentamiento directo contra el orden y la soberanía divina. Cuando él cayó, la armonía del cielo fue hecha añicos, y el reflejo de esto podría haber resonado hasta el mundo físico. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, leemos sobre una guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Esta batalla no es una metáfora poética, sino una revelación de la lucha real entre el bien y el mal. El caos que se esparció tras la caída de Lucifer fue más que desorganización, fue la instalación de una contracreación. Donde había luz, él trajo tinieblas; donde reinaba la paz, instauró confusión; donde había propósito, sembró duda. El universo espiritual se convirtió en campo de batalla. Este conflicto espiritual dejó huellas, y muchos estudiosos creen que la tierra sin forma y vacía, de Génesis capítulo 1, versículo 2, representa los escombros de esta guerra inicial. ¿No sería absurdo imaginar que el planeta, incluso antes de recibir al hombre, ya había presenciado el peso de la rebelión? Dentro de esta realidad invisible se estableció un sistema de resistencia al gobierno de Dios. Lucifer, ahora Satanás, asumió el papel de opositor absoluto de la voluntad divina. La formación del caos fue, por lo tanto, un intento de instaurar un nuevo orden, donde Dios no fuera el centro. Aunque derrotado, el adversario buscaba crear una realidad alternativa, fundamentada en engaño, orgullo y autonomía. No podía crear, pero podía corromper. Y al deformar el orden que Dios había establecido, intentó borrar las marcas de la santidad del Creador. Este estado de confusión y desequilibrio espiritual precedió a la creación del hombre. Cuando Dios comenzó a dar forma al mundo, separando luz de tinieblas y aguas de la tierra seca, no estaba solo organizando materia, estaba restaurando algo que había sido afectado por una rebelión cósmica. El acto creativo divino era también un gesto de soberanía.
Dios reafirmaba su autoridad ante una creación que había atestiguado insubordinación. Y aún con el enemigo al acecho, Dios siguió con su plan, pues nada podría detener el propósito eterno. La formación del caos, por lo tanto, no fue un accidente, sino un estadio dentro de un gran drama cósmico. El mundo natural cargaba, aunque invisiblemente, las cicatrices de esta guerra. Y cuando el Edén fue finalmente plantado, el campo de batalla fue desplazado. Lo que antes se daba en los cielos, ahora comenzaría a desarrollarse entre los hombres. El conflicto espiritual estaba lejos de haber terminado, solo cambiaba de escenario. Entre el primero versículo de Génesis, que afirma que Dios creó los cielos y la tierra, y el segundo, que describe la tierra como sin forma y vacía, existe un intervalo que ha intrigado teólogos y estudiosos durante siglos. Este silencio entre la creación y el caos plantea la hipótesis de que algo grave ocurrió entre un acto y otro. No hay mención directa a una destrucción, pero la ausencia de detalles es, por sí sola, una sugerencia poderosa. Habría sido allí el momento de juicio contra la rebelión de Lúcifer, o un tiempo de espera para una redención que aún no se había manifestado. Esta posibilidad es sustentada por pasajes como Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 26, que describen una visión de la tierra como sin forma y vacía, donde no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. El texto de Jeremías, aunque aplicado al juicio sobre Judá, lleva un lenguaje que resuena con el estado inicial del planeta. Esto nos invita a reflexionar si aquella desolación espiritual descrita en Génesis no habría sido también resultado de una acción punitiva divina contra los actos del querubín caído y sus seguidores. Durante este silencio, la presencia del Espíritu de Dios sobre las aguas revela que el Señor no había abandonado su creación. El silencio no era ausencia, sino preparación. Mientras el caos reinaba, Dios estaba en control, observando, planeando, esperando el momento exacto para restaurar y comenzar de nuevo. En lugar de borrar el mundo corrompido, Él decide reformarlo, evidenciando su misericordia. Esta pausa entre el juicio y la nueva creación es un atisbo del corazón de Dios, justo, pero también paciente y redentor. El silencio entre Génesis 1 y 2 puede ser entendido como un tiempo de transición, donde el cielo determinaba los rumbos de lo que aún sería creado. Lúcifer, ahora expulsado, contemplaba la obra de Dios con rencor. Él sabía que la próxima creación sería especial, y cada movimiento del Creador, separando luz de las tinieblas, afirmando los cielos, creando los mares, era, a los ojos del enemigo, una amenaza, porque el Dios que lo había lanzado fuera ahora demostraba que su gloria no sería vencida por el orgullo de un ángel. Esta pausa silenciosa lleva una profunda enseñanza. Incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios está actuando. El intervalo entre el caos y la nueva creación nos recuerda que el mal nunca tiene la última palabra. Lúcifer puede haber provocado desorden, pero Dios responde con redención. El silencio fue solo el preludio de un nuevo comienzo. Hay una corriente de pensamiento que considera la posibilidad de que Lúcifer haya ejercido algún tipo de dominio sobre reinos primitivos antes de la formación del hombre. Esta hipótesis se basa en parte en el lenguaje utilizado en Ezequiel, capítulo 28, donde se dice que estaba en el Edén y era ungido como querubín protector, además de tener dominio e influencia antes de ser hallado en iniquidad. Esto puede indicar que ocupaba una posición de autoridad sobre alguna estructura o sistema anterior al Edén terrenal. Si había algún tipo de orden anterior a la creación descrita en Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante,
Entonces es plausible considerar que Lúcifer ejercía liderazgo en un plan creado por Dios, tal vez incluso sobre la tierra primitiva. Su caída, por lo tanto, no habría ocurrido solo como un acto de orgullo, sino como un intento de usurpar completamente esa estructura que le había sido confiada. Él deseaba más que gloria, quería ser como el Altísimo, gobernando con independencia absoluta. La destrucción de esos reinos, si es que existieron, puede haber sido lo que llevó a la tierra a convertirse en sin forma y vacía, como ya se ha descrito. Esto no contradice el texto de Génesis, sino que ofrece una perspectiva más amplia sobre la profundidad de la rebelión. Después de todo, un ángel caído que solo vaga por las regiones celestiales no representa el mismo riesgo que un ser que ya conoció el dominio y ahora busca reconquistarlo por medios ilícitos. La caída de Lúcifer puede haber sido, por lo tanto, también una deposición de gobierno, un juicio sobre un líder que abusó de su autoridad. Esta teoría también explica por qué Satanás tiene tanto interés en la tierra y en los seres humanos. Si él ya había ejercido algún tipo de dominio aquí, ver al hombre siendo colocado como administrador de la creación fue para él un insulto personal. En lugar de aceptar su caída, la transformó en motivación para la venganza. La tierra, que un día puede haber sido su dominio bajo la autoridad de Dios, ahora sería el campo de su obsesión. Y el hombre, recién creado, portando la imagen divina, se convirtió en su nuevo blanco. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback, And work As a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others. Because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Estas ideas nos ayudan a entender que la batalla entre Dios y el enemigo no comenzó en el Edén. Ya estaba en curso, arraigada en acontecimientos que precedieron la creación visible. El Edén fue solo la manifestación de una historia mucho más antigua. Con la introducción del hombre, el escenario se amplía. Y Lúcifer, movido por recuerdos de gloria pasada y por un deseo irrefrenable de reconquistar lo que perdió, intensifica su actuación con astucia y furia. Después de su expulsión del cielo, Lúcifer y sus ángeles caídos fueron lanzados a una nueva realidad, distinta de la gloria que un día conocieron. Las Escrituras hacen mención a un lugar de contención espiritual, identificado como abismo, tinieblas exteriores o incluso prisiones eternas. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, leemos que Dios no permitió que los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a cadenas de oscuridad, reservándolos para el juicio. Esto señala un lugar específico, preparado para contener a los ángeles rebeldes hasta el tiempo determinado. Este abismo no es el infierno final descrito en Apocalipsis, sino un estado espiritual de confinamiento y limitación. No se trata de un espacio físico ubicado en nuestro mundo, sino de una dimensión espiritual de distanciamiento de la presencia de Dios. Lúcifer, aunque activo en el mundo, lleva consigo la realidad de esa separación. No reina libremente, opera con límites impuestos por el Creador. Incluso en su insurgencia, continúa bajo el gobierno supremo del Altísimo. Su actuación es permitida, pero no ilimitada.
Este espacio de exilio espiritual lleva en sí el dolor de la pérdida de la gloria divina. Los ángeles caídos no solo dejaron el cielo, sino que perdieron su conexión con la fuente de la luz. Donde antes había adoración, ahora existe odio. Donde antes había entendimiento, ahora hay confusión. Ellos no solo fueron despojados de su posición, sino deformados en su naturaleza. Y aunque todavía poseen poder, ya no tienen la luz. El abismo representa el resultado último de la soberbia, separación, tinieblas e impotencia ante la santidad de Dios. Dentro de esta prisión espiritual, el odio de Lucifer no ha disminuido. Por el contrario, se ha intensificado. Cada límite que le fue impuesto alimentó su deseo de venganza. Sabía que no podría recuperar lo que perdió, pero encontró en el hombre un nuevo objetivo. El ser humano, incluso hecho del polvo, poseía algo que nunca más tendría: el favor de Dios. Y fue del medio de este abismo que arquitectó su acercamiento a la creación divina. El exilio no lo inmovilizó, solo lo redirigió. El concepto del abismo nos invita a una reflexión más profunda sobre los efectos del pecado. No se trata solo de castigo, sino de alienación total de la gloria de Dios. Lucifer se convirtió en un exiliado espiritual, un símbolo vivo de la ruina que el orgullo causa, y mientras aguarda su destino final, actúa en las sombras, con astucia, buscando arrastrar consigo el máximo de almas posible. La prisión de las tinieblas, lejos de silenciarlo, se ha convertido en el centro de su operación de engaño. La caída de Lucifer no lo hizo abandonar su ambición. Desde el momento en que fue lanzado fuera de la presencia de Dios, comenzó a observar atentamente los movimientos divinos. Sabía que algo estaba por venir, y cuando vio la tierra siendo moldeada con propósito, su atención se volvió completamente hacia aquel proyecto. Al darse cuenta de que Dios estaba preparando un ser a su imagen, un nuevo plan comenzó a formarse. Y esa estrategia no sería a través de la fuerza, sino de la sutileza. En Génesis capítulo 3, versículo 1, la serpiente es descrita como más astuta que todos los animales del campo, revelando que la actuación de Satanás sería calculada y envolvente. Durante el proceso de la creación, Lucifer permaneció al acecho. No podía impedir lo que Dios hacía, pero podía prepararse para interferir. El silencio del texto bíblico sobre este intervalo entre la creación de la tierra y la tentación en el Edén no es vacío, es denso de significados. Es en ese tiempo oculto que el adversario observaba, estudiaba y arquitectaba. Su plan no era destruir físicamente al hombre, sino desconectarlo de la fuente de vida. Sabía que, si lograba introducir duda, orgullo y desobediencia, podría replicar en el hombre el mismo veneno que lo destruyó. La paciencia de Lucifer durante este período es reveladora. No actuó con prisa, sino que esperó el momento adecuado. Cuando Eva fue creada y colocada al lado de Adán, el escenario estaba completo. La comunión entre el hombre y Dios era intensa, y eso inflamaba aún más los celos del enemigo. Veía en esa relación algo que jamás podría experimentar de nuevo. La estrategia, entonces, no sería un ataque directo, sino una infiltración, un susurro, una duda, una sugerencia aparentemente inocente, y todo podría cambiar. Es importante entender que esta espera no fue pasiva. Lucifer estaba activo espiritualmente, moviéndose en las dimensiones invisibles, preparando el ambiente. Eligió no aparecer como él mismo, porque su verdadera naturaleza causaría rechazo. Necesitaba un disfraz, algo que no despertara miedo, sino curiosidad. La serpiente fue elegida, no por casualidad, sino por estrategia. Un animal de apariencia fascinante, ágil, dotado de una presencia hipnótica. Era el vehículo ideal para la primera embestida directa contra la raza humana.
Esta preparación meticulosa nos enseña algo esencial sobre la naturaleza del mal. No se impone de forma abrupta, sino que se infiltra de manera estratégica. El pecado rara vez llega con gritos, casi siempre susurra. Lucifer esperó, observó, y cuando encontró una brecha, actuó. El Edén, que hasta entonces era inviolable, sería el campo de su intento de venganza. Y su primera embestida no apuntaría al ambiente, sino a la mente y el corazón de la criatura más preciosa de Dios. Antes del Edén plantado en la tierra, había otro Edén, un jardín celestial descrito en Ezequiel capítulo 28, donde Lucifer caminaba en medio de las piedras afogueadas. Ese Edén no era físico, sino espiritual, un lugar de comunión plena, gloria y adoración. Allí, Lucifer experimentó la intimidad con Dios en un nivel que ningún ser humano jamás conoció antes de la caída. Él fue vestido con piedras preciosas, puesto como querubín de la guarda y colocado en posición de extrema honra. Era el ápice de la creación angelical. Pero allí mismo, en ese Edén celestial, nació la iniquidad. El Edén terreno, por su parte, fue creado con base en la perfección divina, pero adaptado a la existencia humana. Era un reflejo del cielo, un espacio donde Dios se relacionaba directamente con el hombre, caminando en el jardín en la viración del día, como relata Génesis capítulo 3, versículo 8. Era un ambiente de pureza, belleza y armonía, un santuario de comunión. Pero al mismo tiempo, era el nuevo escenario donde la antigua guerra espiritual se manifestaría de forma visible. El jardín de la tierra se convirtió en el centro del conflicto entre dos reinos. Lucifer conocía bien la idea de un Edén. Él había vivido esto antes. Ver al hombre ocupar ahora ese nuevo jardín fue para él más que una ofrenda. Fue un recordatorio cruel de su pérdida. La presencia de Dios en el Edén terrestre era un eco de la gloria que él abandonó. Y eso reavivó su deseo de destruir lo que Dios estaba formando. No era solo envidia, era un intento de sabotear el orden divino desde la raíz. El Edén celestial fue el escenario de su caída. El Edén terrestre sería el escenario de su venganza. Esa duplicidad entre los dos jardines muestra cómo Dios siempre tuvo la intención de relacionarse con sus criaturas en ambientes de belleza y santidad. Y también revela que el enemigo siempre buscará corromper esos ambientes. El Edén de la tierra fue cuidadosamente preparado por Dios, pero no estaba fuera del alcance de la tentación. Incluso en un lugar donde todo era bueno, la elección del hombre aún sería probada. La presencia del enemigo no anulaba la perfección del jardín, sino que exponía la libertad del hombre de obedecer o no. AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and then I wake up.
Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. La conexión entre esos dos Edenes es profunda. Lo que fue perdido en el Edén celestial por Lucifer, Dios quiso restaurar en el Edén terreno a través del hombre. El Creador no desistió de establecer un lugar de habitación con su creación. Y aunque el enemigo haya interferido, la intención divina prevalece. El Edén no era el fin de la historia, era solo el inicio de un plan mucho mayor, donde la gloria de Dios sería manifestada incluso sobre el caos provocado por el orgullo de un ángel caído. La creación del hombre representó un punto de inflexión en la historia del universo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios declara: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta decisión divina no fue solo un acto creativo, sino una revelación de intenciones profundas. El hombre no fue hecho como los ángeles, ni como los demás elementos de la creación. Él fue moldeado a la imagen del propio Dios, con atributos espirituales que lo conectaban directamente al Creador. Y esa semejanza divina en el ser humano despertó en Lucifer una envidia ardiente, pues él percibía que Dios confiaba al hombre una posición que él mismo había perdido. El adversario vio en el hombre algo que ya no podía más alcanzar: la comunión. Mientras él y sus ángeles estaban condenados al abismo, el ser humano caminaba con Dios en libertad, conversaba con él, disfrutaba de su presencia sin barreras. Eso fue, para Lucifer, intolerable. La envidia no era solo por el lugar de autoridad que el hombre pasaba a ocupar en la tierra, sino por la relación que él tenía con Dios. Ver una criatura hecha del polvo de la tierra, pero exaltada al punto de recibir aliento divino, era una ofrenda a su vanidad herida. Esa envidia rápidamente se transformó en estrategia. Satanás no necesitaba destruir al hombre físicamente, bastaba interrumpir su conexión con Dios. Él sabía que si lograba insertar una brecha espiritual, una elección errónea, un acto de desobediencia, podría separar al hombre de la fuente de su fuerza. El objetivo era claro: replicar en el Edén el mismo proceso que lo corrompió en los cielos. Del orgullo a la caída, de la desobediencia a la ruina. El plan del enemigo era corromper la imagen de Dios en el hombre, desfigurándola con el pecado. La entrada del pecado en el mundo no comenzó con un ataque frontal, sino con una sugerencia. Satanás sabía que la clave para alcanzar el corazón humano era minar su confianza en la palabra de Dios. Cuando el hombre duda del carácter de Dios, se vuelve vulnerable. El enemigo, por lo tanto, esperó el momento adecuado. Observó, analizó, y cuando se dio cuenta de la fragilidad emocional de Eva frente al árbol, lanzó su semilla de engaño. Todo esto fue cuidadosamente arquitectado. No fue un acto impulsivo, sino una acción quirúrgica, fruto de profunda observación espiritual. Al comprender que el hombre era el nuevo representante de la autoridad divina en la tierra, Lucifer comenzó a verlo como objetivo principal. Toda su acción futura se basaría en distorsionar, destruir o desviar a esa criatura hecha a la imagen de Dios. La llegada del hombre no solo desencadenó la envidia del enemigo, sino que también activó una guerra espiritual que se extendería por todas las eras, y el Edén, inicialmente un jardín de delicias, se convertiría en el primer campo visible de esta batalla milenaria. Cuando llegó el momento de actuar, Lucifer no se presentó como un ser celestial resplandeciente. Él no apareció como un ángel, tampoco en su forma espiritual. Eligió, en vez de eso, la figura de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 1, destaca que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Esta descripción no es trivial.
revela que la elección del disfraz fue intencionada. Lucifer sabía que para seducir no podía causar temor. Necesitaba provocar fascinación. La serpiente, en la cultura del antiguo Oriente Medio, simbolizaba sabiduría, misterio y poder oculto. Era un animal de apariencia elegante, movimientos hipnóticos y presencia silenciosa. Al incorporarla, el enemigo disfrazó su verdadera naturaleza detrás de algo aparentemente inofensivo. Este método revela la esencia de su actuación. Él siempre se disfraza de algo familiar, algo que no asusta, sino que encanta. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, afirma que Satanás se transforma en ángel de luz, reforzando la idea de que su enfoque es, casi siempre, enmascarado de verdad. Esta elección también revela un punto teológico profundo. El mal rara vez se presenta como mal. Se oculta bajo capas de belleza, lógica y hasta espiritualidad. Al usar la serpiente, Lucifer no solo se escondía, sino que también exploraba la curiosidad humana. Sabía que Eva, aún en su estado de inocencia, no tendría defensas emocionales o espirituales suficientes para discernir el peligro detrás de esa voz seductora. Era una trampa montada con precisión. El engaño estaba en el tono, en las palabras cuidadosamente elegidas, en la promesa sutil embebida en la conversación. Otro detalle relevante es que la serpiente en aquel estadio de la creación no representaba amenaza. Era parte del entorno del Edén, coexistía con los demás animales y no había aún ningún motivo para temerla. Lucifer se valió de eso. No eligió una criatura aterradora o grotesca, sino algo natural, integrado al cotidiano del jardín. Este enfoque nos enseña que muchas veces los mayores peligros espirituales no vienen de donde esperamos, sino de donde menos sospechamos. El engaño es más eficaz cuando no parece engaño. Al elegir la serpiente, Lucifer demostró su habilidad como estratega espiritual. No atacó al hombre con fuerza, sino con astucia. No impuso miedo, sino que lanzó duda. El éxito del plan dependía de parecer inofensivo. Y fue exactamente eso lo que hizo que la tentación fuera tan eficaz. Al darse cuenta de que podía manipular la realidad usando símbolos comunes, estableció el estándar de todas sus acciones futuras. El engaño disfrazado de verdad, el veneno servido en copa dorada. Las palabras de la serpiente fueron simples, pero cargadas de veneno. En Génesis capítulo 3, versículo 1, ella pregunta, ¿es así como Dios dijo, ¿no comeréis de todo árbol del jardín? Esta pregunta, sutil y aparentemente inocente, fue la primera torsión de la palabra de Dios registrada en la historia de la humanidad. Lucifer no comenzó atacando directamente la prohibición divina. Sembró duda sobre la bondad del Creador. Cuestionó la intención detrás del mandamiento, insinuando que Dios estaba privando al hombre de algo bueno. Esta propuesta fue construida con base en una lógica maligna. Hacer que el hombre creyera que podía alcanzar algo mejor sin Dios. La tentación no era comer un fruto, sino convertirse como Dios. La propuesta de la serpiente, como se presenta en el versículo 5 del mismo capítulo, fue clara. El día que de él comáis, se abrirán vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa despertó algo que Lucifer conocía bien. El deseo de autoexaltación. Él replicaba en la mente de Eva el mismo proceso que lo llevó a la ruina. Lo que está en juego en esta propuesta es la confianza. Dios había dado libertad plena al hombre con solo una restricción. Al insinuar que esta restricción era injusta, Lucifer tocaba el centro de la relación hombre-Dios, la obediencia basada en la confianza. Él sabía que si lograba hacer que el hombre desconfiara de Dios, el resto sería consecuencia. La duda es la semilla de la desobediencia.
Cuando Eva creyó que Dios estaba ocultando algo de ella, su corazón comenzó a alejarse. El pecado comenzó antes del acto, comenzó en la intención, en la creencia distorsionada. La propuesta de la serpiente no fue una imposición, sino una oferta. Lucifer no forzó, solo sugirió. Y es precisamente esto lo que hace que esta narrativa sea tan profunda. Dios nos creó con voluntad propia, y es en ella que el enemigo invierte. Él no puede forzar la caída de nadie, pero trabaja incesantemente para crear el ambiente perfecto para que la elección errónea parezca lógica, legítima e incluso deseable. Eva no fue solo engañada, ella fue convencida. Y esta convicción fue construida sobre una base de medias verdades. La primera tentación de la historia revela que el pecado, en la mayoría de los casos, se presenta como una promoción de libertad. Tú serás como Dios. No sonaba como rebelión, sonaba como evolución. Y este es el gran peligro. La propuesta de la serpiente era más que una transgresión a una orden divina. Era la introducción de un nuevo sistema de pensamiento, donde el hombre se ponía en el centro y Dios a la margen. Era el nacimiento de una mentalidad caída que resonaría a través de toda la historia de la humanidad. ¿Deseas que continúe con los próximos 3 subtemas? Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, algo invisible pero profundamente real se rompió. Génesis capítulo 3, versículo 7, afirma que se abrieron entonces los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La desnudez, hasta entonces símbolo de inocencia y libertad, se convirtió en una señal de vergüenza y separación. Esta vergüenza fue el primer fruto visible del pecado, revelando que el vínculo espiritual entre el hombre y Dios había sido cortado. Luther no solo presenció esto, él lo ideó. Y al ver la obra maestra de la creación sumergirse en la culpa, experimentó aquello que para él era una victoria momentánea. El beneficio de Luther no fue territorial, sino relacional. Sabía que no podía destruir al hombre, pero logró interrumpir su comunión con el Creador. Cuando Dios llama a Adán y él se esconde, el escenario cambia para siempre. El miedo sustituye a la libertad. La intimidad cede lugar a la desconfianza. El enemigo había, por fin, logrado introducir en el hombre la misma esencia que lo llevó a la caída, el alejamiento de la presencia de Dios. Ese era su objetivo desde el principio, hacer que el hombre experimentara el dolor de la separación que él mismo ya conocía. Esta ruptura también fue jurídica. El hombre, al pecar, se sometió a un nuevo Señor. Romanos capítulo 6, versículo 16, enseña que a quien ustedes ofrecen a sí mismos como siervos para obedecer, de ese mismo, a quien obedecen, son siervos. Luther se convirtió,
En ese instante, en el príncipe de este mundo, como Jesús lo llamó en Juan, capítulo 12, versículo 31, ganó dominio sobre la mente, los deseos y la trayectoria espiritual de la humanidad, pues el hombre, al obedecer su voz, le entregó autoridad que antes estaba bajo el mando de Dios. Sin embargo, el enemigo no lo ganó todo, no conquistó el corazón del Creador, ni eliminó el plan divino. El propio Dios, al proferir juicio sobre el pecado, reveló también su promesa de redención. Lo que Luther pensaba que era una victoria total era, en verdad, solo el comienzo de una historia mucho mayor. La caída del hombre hirió el corazón de Dios, pero no lo desmotivó. El Señor decidió actuar, no para destruir, sino para rescatar. Y en ese rescate, Luther encontraría su mayor fracaso en el futuro. El beneficio real de Satanás con la caída fue la multiplicación de su esencia. Vio en el hombre caído un reflejo de su propia rebelión, y eso le dio terreno fértil para expandir su reino de engaño. Pero al mismo tiempo, el Edén se convirtió en el lugar de la primera promesa mesiánica, y eso selló el destino final del engañador. La victoria momentánea de Luther llevaba en sí la semilla de su derrota definitiva. El veneno que él plantó en el Edén sería, en breve, combatido por un antídoto eterno. El enfrentamiento final del capítulo 3 de Génesis no es solo un momento de juicio. Es también un divisor de aguas para toda la historia espiritual de la humanidad. Cuando Dios se manifiesta después de la caída, Él no solo busca, cuestiona y juzga, establece un nuevo escenario espiritual donde cada personaje recibe una sentencia, y cada sentencia lleva implicaciones profundas. La palabra de Dios a la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la primera profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. Esta sentencia no es solo castigo, es anuncio. Dios declara que de la mujer vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Para Luther, esto fue un golpe inesperado. Había logrado desviar al hombre, pero ahora escuchaba de la propia boca de Dios que a través de la misma humanidad que él corrompió, surgiría su ruina. La maldición que le fue impuesta era más que un límite físico. Era una condena espiritual que anticipaba su derrota. Él arrastraría, pero nunca más dominaría por completo. Adán y Eva también escucharon sus sentencias, pero incluso en ellas había esperanza. A la mujer se le prometió dolor, pero también maternidad. Al hombre se le impuso fatiga, pero con ella vino la responsabilidad. Ambos serían expulsados del Edén, pero no abandonados. Dios provee vestiduras para cubrirlos, como se describe en Génesis capítulo 3, versículo 21, lo que apunta al primer acto de redención simbólica. La sustitución de hojas por pieles, exigiendo derramamiento de sangre, era el comienzo del camino de la cruz, aunque en figura. Luther, por otro lado, recibió la revelación de que su guerra estaba lejos de terminar y que él perdería. No tendría paz, ni alivio, ni tregua. A partir de ese momento, la humanidad viviría en conflicto constante con el mal, pero con la promesa de que la victoria vendría a través de un descendiente, y esta promesa sería el hilo conductor de toda la historia bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a este enfrentamiento final entre la simiente de la mujer y el enemigo, que se arrastra en las sombras. La sentencia de Dios marcó el final del Edén como lugar de habitación, pero dio inicio al plan de restauración. Luther tal vez se regocijó con la caída, pero ahora llevaba en su conciencia la certeza de que su tiempo era limitado. La profecía se convertiría en su tormento. Cada nacimiento humano, cada historia, cada nuevo paso de la humanidad podría ser el anuncio de su derrota.
Él ya no era solo un adversario, era un condenado. Con la expulsión del hombre del Edén, Lucifer pasó a actuar abiertamente en el mundo. El libro de Job, capítulo 1, versículo 7, lo retrata rodeando la tierra y paseando por ella, lo que revela que su actuación no cesó después del Edén, sino que se intensificó. Se convirtió en el acusador, el adversario persistente de la humanidad. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta los eventos finales del Apocalipsis, aparece como figura constante, manipulando, destruyendo, corrompiendo. Su guerra, iniciada en los cielos, se expandió sobre la tierra y su objetivo permanece: separar al hombre de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos la actuación del enemigo moldeando sistemas, culturas e imperios. Incitó a Caín contra Abel, corrompió generaciones con idolatría, tentó reyes y profetas e incluso tentó al propio Hijo de Dios en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 9, ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, si postrado me adoras. Esta propuesta revela que aún se ve como gobernante, aún anhela adoración, aún busca usurpar lo que pertenece al Altísimo. Su plan nunca ha cambiado, solo se ha adaptado a las eras. Sin embargo, en cada acción maligna, Dios preservó su promesa. La historia bíblica es, en gran parte, la revelación de la fidelidad divina en medio de la actuación del mal. Lucifer actúa con libertad limitada, y cada una de sus embestidas sirve, al final, para demostrar el poder y la justicia de Dios. El clímax de esta realidad se manifiesta en la cruz, donde el descendiente prometido de la mujer, Jesús Cristo, vence el pecado y la muerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, leemos que Cristo, despojando a los principados y potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde entonces, Lucifer sabe que su destino está sellado. Su derrota es cierta, pero su furia permanece. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, afirma que descendió con gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda. Este tiempo, aunque para nosotros parezca extenso, es corto ante la eternidad. Hoy actúa como engañador, cegando mentes, distorsionando verdades, seduciendo con doctrinas mentirosas. Su campo de batalla son las ideas, los deseos, las elecciones del corazón humano. Entre el Edén y el Apocalipsis, el camino de Lucifer está marcado por una resistencia desesperada. Sabe que será lanzado al lago de fuego, como revela Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero hasta entonces hará todo lo posible para retrasar, corromper y arrastrar consigo a cuantos pueda. Sin embargo, la historia ya ha sido escrita, y su fin es cierto. La luz prevalecerá sobre las tinieblas, y el Creador triunfará sobre la criatura. El plan que comenzó antes del tiempo se consumará en la eternidad. ¿Has reflexionado sobre cuántas verdades están escondidas entre los versículos que leímos hace décadas? Comparte en los comentarios lo que descubriste hoy. Tu experiencia puede despertar otros corazones. Envía este video a alguien que, como tú, valora los misterios de la palabra. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí, cada nueva revelación puede reavivar una fe que el tiempo nunca apagó.